con el trabajo práctico número 3, correspondiente a productos naturales, donde vemos las distintas reacciones que son típicas de cada uno de los productos naturales. Esta es la guía de trabajos prácticos que está puesta en la segunda solapa, la vamos a ir leyendo y vamos a ir explicando lo que ocurre. De todos modos, ustedes en el aula virtual, fíjense que tienen los videos correspondientes, videos o bien PowerPoints correspondiente a cada uno de los productos naturales, donde pueden ampliar o ver de nuevo lo que vemos hoy acá en clase. Empezamos con los hidratos de carbono. Dice, los glúcidos, también llamados hidratos de carbono, carbohidratos o azúcares, son un conjunto de moléculas biológicas muy abundante en los organismos vegetales y animales donde desempeñan diversas funciones. Los hidratos de carbono son sintetizados en los vegetales en un proceso bioquímico denominado fotosíntesis. Durante este proceso, la clorofila de los vegetales capta la energía solar y luego la utiliza en la síntesis de glúcidos a partir de dos moléculas sencillas, el dióxido de carbono y el agua. Todos los animales reciben directa o indirectamente la energía proveniente de este abastecimiento. Entre los glúcidos existen algunos más simples, que no se pueden hidrolizar, y otros más complejos que sí se hidrolizan. Estos últimos pueden formar dos o más moléculas de glúcidos simples o bien moléculas de glúcidos y otros compuestos, tales como como lípidos, en los glucolípidos, entonces ahí se separaría el lípido de la parte del glúcido, y proteínas en las glucoproteínas. La hidrólisis se efectúa por calentamiento con ácidos minerales diluidos y por la acción de cierta enzima. Entonces lo que haríamos primero es la hidrólisis del almidón. El almidón, recuerden que es un polímero de glucosa. Voy leyendo el procedimiento. Tomar 4 tubos de ensayo grande y colocar en cada uno 5 mililitros de solución de almidón al 1%. Recuerden que ¿cuál es el almidón soluble? El almidón estaba formado por dos partes. ¿Cuáles son? 20% de amilosa. La amilosa era la lineal, que tiene uniones alfa 1,4, y 80% de amilopectina, que a su vez tiene ramificaciones. Y entonces tiene uniones alfa 1,4 y en las ramificaciones alfa 1,6. Y dijimos que la amilosa es la más soluble porque son cadenas más cortas, menos ramificadas, del menor peso molecular, entonces ese es el almidón que se puede solubilizar. Se le agrega, además de almidón, ácido clorhídrico que cumple la función de catalizador. Dice, colocar a baño de María, retirar un tubo a los 0 minutos, a los 10 minutos, a los 20 minutos y a los 30 minutos, enfriar con agua. Una vez retirados todos los tubos, agregar a cada uno gotas de Lugol para comprobar la presencia de almidón. Recuerden que es un polímero de glucosa. Los 4 tubos, a los cuales ponemos 5 mililitros de almidón al 1%, les expliqué que era amilosa, estaba formado por amilosa y amilopectina, el almidón. El almidón que llamamos soluble es el de la amilosa, y ácido clorhídrico como catalizador. Acá tenemos una parte del almidón. Si vamos a hacer hidrólisis, ¿qué tipo de reacción es? Sustitución nucleofílica. El nucleófilo es el agua y se pone ácido como catalizador. ¿Por qué? Miren. Fíjense que acá tengo 2 oxígenos, entonces este carbono es el carbono más positivo de todos, porque está unido a 2 oxígenos. ¿Y por qué se le pone el catalizador este? Porque el catalizador, el ácido, se va a unir acá al oxígeno, al par de electrones del oxígeno, lo mismo va a ocurrir acá, y entonces el oxígeno va a quedar positivo. Por lo tanto, al quedar positivo el oxígeno, este par de electrones del enlace se corre hacia el oxígeno. Si se corre hacia el oxígeno, más positivo lo va a dejar el carbono. ¿Y para qué quiero un carbono lo más positivo posible? Para que más rápido ataque el nucleófilo.
Entonces, para eso busco ese catalizador que me ayuda a que sustrato, almidón, se una con el reactivo que es el nucleófilo agua. Entonces, el agua ataca acá este carbono y este carbono tiene un buen grupo saliente que es este. Entonces, el oxidrilo del agua se termina uniendo ahí y este que se va negativo se va con el protón del agua. Y así obtengo en la hidrólisis las unidades de glucosa. Voy a obtener todas unidades de glucosa, pero eso cuando se haga la hidrólisis totalmente completa. Entonces, ponemos los 4 tubos a calentar, todos con la misma cantidad de almidón y todos con la misma cantidad de catalizador. Y lo que vamos a hacer es, no lo ponemos a calentar nada, es decir, que lo preparo y no lo pongo en agua. Quiere decir que en el agua caliente, a baño de María. Entonces, ese estuvo 0 minutos calentándose. Lo saco a los 10 minutos, a los 20 minutos y esto a los 30 minutos. ¿Por qué vamos a ir haciendo eso? Porque a medida que está más minutos en el agua, más hidrólisis va a ir habiendo. Entonces, acá tengo el almidón. El almidón, que es este polímero de glucosa, tiene toda esta forma, alfa hélice, ¿no? Entonces, acá tengo mucho almidón. Como no lo puse a calentar, no se hidrolizó nada. En este se va a ver hidrolizado un poco. En este se va a ver hidrolizado más y en este ya casi no hay almidón. ¿Se dan cuenta? Porque a medida que pasó el tiempo ya se hidrolizó todo. Entonces quedan unidades de glucosa. El almidón, como tiene esta forma de alfa hélice, se puede reconocer con yodo. Recuerden que el yodo es un gas, entonces la única forma que tiene una presión de vapor muy alta puede estar sólido en un frasco bien tapado. Pero si yo destapo el frasco y no lo tapo, enseguida se volatiliza. Entonces, se pone una piedrita de yodo sólido en agua y no se solubiliza tan fácilmente. Entonces se le agrega ioduro de potasio, con lo cual se forma la sal triioduro de potasio. Entonces, o sea, cada ioduro de potasio toma un yodo y de esa manera se puede solubilizar en agua. El triioduro de potasio o yodo, es lo mismo, se mete acá en estos rulos que forman la alfa hélice y al meterse ahí da una coloración típica y nos dice que hay almidón. Otras cosas, el yodo o el triioduro de potasio es de color pardo. En cambio, cuando se mete el yodo acá, cuando hay almidón y el yodo se mete en esos rulos, se forma un color azul muy oscuro, casi negro. Si hay cambio de color, ¿en qué tengo que pensar? ¿Por qué yo veía los colores? La luz visible que toman, entonces hay transiciones electrónicas y cuando esos electrones que pasan a un nivel más alto o excitado vuelven a su estado basal, devuelven eso en forma también de energía. Ahora, si esa energía que devuelven está en una longitud de onda correspondiente al visible, el ojo la toma como color. El yodo tiene ciertas transiciones de acuerdo a sus últimos orbitales, que tiene P y también tiene algunos D y demás. Bueno, ahí hace algunas transiciones que hace que eso está absorbiendo una longitud de onda tal que devuelve a la vista este color pardo. Pero cuando el yodo se mete acá en estos rulos, ¿qué pasa? El yodo tiene el yodo es una molécula diatómica y tiene pares de electrones libres. Estos pares de electrones del yodo forman ciertas atracciones ahí con las glucosas y eso hace que ahora el nivel de esos electrones sea distinto del yodo solo. Entonces están en otro nivel. Por lo tanto, van a absorber en otra longitud de onda y eso hace que el color que devuelvan sea diferente. Por eso, cuando se mete el yodo acá en los lazos esos del almidón, el color que provoca es azul, muy oscuro.
Saco todos los tubos, los enfrío, los tengo que enfriar porque si le pongo el yodo ahí nomás, está bien, está acá metido en el ioduro de potasio. Pero si está caliente, enseguida se va a volatilizar. Entonces, enfrío todos los tubos. Una vez que terminé con estas reacciones, que aún no lo puse nada a calentar, al otro 10 minutos, 20 minutos y 30, le agrego unas gotas de yodo. ¿Y cuál se va a ver de color más oscuro? ¿El primero o el último? El primero. El primero, porque tiene más almidón. El Lugol, perdón, se usa para detectar almidón. Acá una aplicación. En la semilla que germina se produce glucosa a partir del almidón para utilizarse como fuente de energía. Este proceso ocurre a temperatura ambiente, por lo cual es necesario la presencia de enzimas, amilasas, que catalizan el proceso de hidrólisis en estas condiciones. Este es otro también que ayuda a la germinación, porque recuerden que el almidón es la sustancia de reserva energética en los vegetales. Los monosacáridos presentan poder reductor por tener el grupo aldehído en las aldosas y el grupo carbonilo en las cetosas. Esto, entre los distintos tipos que existen para demostrar dicho poder reductor, está el de Fehling y el de Tollens, que son los más usados. Entonces vamos a ver en qué consiste el reactivo de Fehling. El reactivo de Fehling es una solución de hidróxido cúprico estabilizada con tartrato complejo de sodio y potasio, que es de color azul. Los monosacáridos reducen al óxido cúprico del reactivo de Fehling al ion cuproso, formándose óxido cuproso de color rojo ladrillo. Y acá tienen la reacción que ocurre. Explica el procedimiento, que se coloca en un tubo de ensayo 2 mililitros de glucosa al 1%, se adiciona 1 mililitro de licor de Fehling, que es la solución de sulfato de cúprico, y solución de tartrato de sodio y potasio e hidróxido de sodio. Se calienta a baño María y se observan los resultados. En un segundo tubo se colocan 2 mililitros de sacarosa al 1% y se repite el procedimiento anterior. En un tubo ponemos glucosa. Y acá le vamos a agregar el reactivo de Fehling. ¿Qué es el reactivo de Fehling? El reactivo de Fehling es sulfato cúprico. O sea, cuando el cobre tiene estado de oxidación más 2. Sulfato cúprico. Ese sulfato cúprico disuelto en agua es de color celeste. Pero cuando se pone en medio básico, nos queda de color azul. Y hubo ese cambio por las interacciones ahí entre los electrones libres. Siempre que hay cambio de color, hay alguna interacción entre electrones libres, entonces ahora la transición electrónica es diferente. Entonces tenemos el sulfato cúprico en hidróxido de sodio y estabilizado el cobre con el tartrato ese, que es una molécula que ayuda a estabilizar el cobre. Cuando ponemos el reactivo de Fehling acá y la reacción es positiva, lo que observamos, no observamos nada en la glucosa, porque tenemos la glucosa, que es esta. Alfa o beta glucosa, ¿no? Alfa o beta. Cualquiera de las dos. Este para abajo, para arriba, para abajo, y CH2. Bueno, nosotros no vemos nada en la glucosa porque la glucosa, ¿qué le va a pasar? Y que se oxida, queda como carboxilato. ¿Por qué pongo carboxilato y no ácido carboxílico? Porque el medio es básico, entonces no va a permitir que el ácido carboxílico esté con su forma ácida. Esto no lo puedo ver porque al ojo no tiene color. Entonces el ojo humano no lo detecta. Pero sí observo lo que ocurrió en el reactivo. El reactivo precipitó como óxido cuproso. Acá el estado de oxidación del cobre es más 1. Y cuando forma este óxido cuproso, esto se ve de color rojo ladrillo. Entonces veo el cambio de azul que lo tenía a rojo ladrillo, y eso quiere decir que la reacción es positiva y que la glucosa tiene poder reductor.
¿Cómo sabemos que la glucosa se oxidó? No lo podemos ver, pero sabemos que ocurrió porque la reacción es esta: glucosa más esto, sustrato más el reactivo. Si se produce un producto, también viene acompañado del otro. Entonces, al ver el rojo ladrillo, sabemos que la glucosa se ha oxidado, por lo tanto, decimos que tiene poder reductor. En otro tubo ponemos sacarosa. La sacarosa es un disacárido y el único disacárido que no es reductor porque está unido a través de los 2 oxidrilos hemiacetálicos. Entonces no tiene oxidrilo hemiacetálico. Por lo tanto, cuando yo le pongo Felin, que es el sulfato cúprico, no da reacción. Entonces decimos que la reacción es negativa. El reactivo de Tollens tiene plata, plata amoniacal. Esa plata tiene, como lo ven acá, estado de oxidación +1. Como la glucosa tiene poder reductor, si hacemos esta reacción, la plata pasa a plata 0, la reduce de +1 a 0. Entonces acá la obtenemos como plata metálica. ¿Y qué se observa? En el tubo de reacción donde está ocurriendo, queda todo un espejo de plata pegado en el tubo. Y es así como observamos. Como la glucosa no la podemos ver que se ha oxidado, pero sí podemos ver el otro reactivo que se reduce formando el espejo de plata en el tubo. Dice acá, los monosacáridos tienen la propiedad de reducir el catión plata del nitrato de plata amoniacal, reactivo de Tollens, a plata metálica, observándose un depósito de ese metal que se adhiere al fondo del tubo llamado espejo de plata. Vamos a ver qué es la deshidratación de carbohidratos. Deshidratación, ¿qué quiere decir? ¿Que se va qué? Agua. Entonces, leamos, cuando se calientan lo suficiente los azúcares como productos sólidos, jarabes o incluso en soluciones ácidas diluidas, se elimina agua por reacciones de deshidratación. En los sólidos y en los jarabes también se elimina agua por reacciones de condensación. A diferencia de las reacciones de condensación, en los azúcares se mantienen saturados, en que los azúcares se mantienen saturados en la condensación, en la deshidratación se convierten en productos insaturados y altamente reactivos. Las reacciones de deshidratación ocurren frecuentemente durante la desecación de los alimentos a temperaturas superiores a las ambientales. Las reacciones de deshidratación de los azúcares comienzan con la supresión de los componentes del agua unido a los átomos de carbono alfa y beta adyacentes al grupo carbonilo de la forma abierta. Debido a una serie de reacciones posteriores, las pentosas y las hexosas pierden 3 moléculas de agua y originan el hidroximetilfurfural, conocido por las siglas HMF. El HMF es un compuesto cancerígeno. Entonces, cuando ciertos azúcares han sido calentados en exceso, pueden sufrir la deshidratación formando HMF. ¿Dónde se hace este tipo de reacción para ver si tienen HMF o no? Por ejemplo, en la miel. La miel, a veces los productores, para acelerar el proceso de llenado de los frascos donde va la miel, la calientan para que se haga más fluida y no sea tan viscosa y más rápido llenar los frascos. Entonces, si ese calentamiento sobrepasa los 60 grados, va a empezar a haber reacciones de eliminación. Y si hay reacciones de eliminación, se puede producir HMF. Y si los valores de HMF son altos, ya no va a servir para consumo humano. ¿Cómo se hace esta? ¿Cómo es lo que haríamos nosotros en el trabajo práctico? Hacemos lo siguiente: colocamos en un tubo de ensayo 1 mililitro de miel al 5%,
y se agrega 1 mililitro de reactivo resorcinol. Se calienta la llama hasta obtener algún cambio. El resorcinol es una molécula orgánica que lo único que hace es identificar el HMF. ¿Por qué lo identifica? Porque el resorcinol no tiene color, pero cuando se forma HMF, hidroximetilfurfural, da una coloración roja y va a pasar del rosa, rosadito, rosa, al rojo a medida que más HMF se produzca. Entonces eso se compara con una escala colorimétrica y si da un color rojo muy fuerte, quiere decir que esa miel no es apta para el consumo. Y vamos a ver qué tipo de reacciones ocurren. Hidroximetilfurfural, que es este. Acá fíjense que es un aldehído, ¿no? ¿Lo ven? Bueno, a ver, ¿qué tipo de reacciones hubo en esta reacción química planteada acá? Al aldehído no le pasó nada. El carbono 6 sigue ahí con sus 2 hidrógenos y el oxidrilo. Tampoco le pasó nada. El 5 con el 2, ¿qué tipo de reacción pudo haber habido ahí? Eliminación hay porque de simples paso dobles. Entonces hay eliminación. Estudiemos eso. Eliminación. Entre el 2 y el 3 se produce una eliminación. Entonces, ¿qué se fue entre el 2 y el 3? Un hidrógeno y ¿qué más? Y un oxidrilo. Porque tenían que irse uno negativo y uno positivo. Acá se van estos. Este y este, formando una molécula de agua, y se forma acá el doble enlace con este par de electrones. Entre el 2 y el 3 aparece ese doble enlace. Después tenemos un doble enlace entre el 4 y el 5. Entre el 4 y el 5 lo que se va es esto. Se va este negativo y el hidrógeno acá, formando acá el otro doble enlace. Entre 4 y 5, entre 2 y 3. Ahí hubo deshidratación. ¿Y la ciclación? ¿Qué tipo de reacción es? Sustitución nucleofílica. Tengo este que actúa como nucleófilo sobre ese carbono que tiene diferencial de carga positiva porque está unido a un átomo más electronegativo. Y este es el grupo saliente. Entonces se va el oxidrilo con este hidrógeno, se terminan yendo en total 3 moléculas de agua. 2 con la eliminación y 1 con la sustitución nucleofílica. O sea que acá la ciclación ocurre por sustitución nucleofílica. Bueno, este compuesto HMF es el que da la coloración típica rojiza con el resorcinol y de esa manera se puede ver cuánto HMF se formó. Y por último tenemos las reacciones de pardeamiento. Dice, la química de los compuestos del aroma y del sabor es bastante compleja. El pardeamiento de la mayoría de los productos horneados es debido a reacciones del tipo Maillard. El primer paso de estas reacciones es la condensación de los grupos aminolibres, generalmente de las proteínas, con el grupo carbonilo de los azúcares reductores. Cuando hablamos de condensación, allí estamos hablando de que se elimina una molécula de agua. Por ejemplo, acá, esto que hubo acá, esta ciclación, fue una condensación. Se eliminó una molécula de agua, pero por sustitución nucleofílica. Eso es la condensación. En cambio, hay eliminación, por eso decía anteriormente, si hay condensación, no se forman dobles enlaces, sigue siendo saturado el azúcar. En cambio, si hay eliminación, ahí aparecen las insaturaciones. El primer paso de estas reacciones es la condensación de los grupos aminolibres, generalmente las proteínas, con el grupo carbonilo de los azúcares reductores. Entonces, como el agua se elimina de la reacción,
Por eso hay una condensación, pero sustitución nucleofílica. La misma se favorece por condiciones deshidratantes. Después de la condensación hay un número de reordenamientos que conducen a pigmentos marrones. Por eso se llama pardeamiento. Los azúcares también pueden oscurecerse en ausencia de grupos amino. Este proceso, que comienza con una deshidratación, sigue con un reordenamiento y se denomina caramelización. Procedimiento: se coloca en un tubo una solución de caseína al 0,2%, 1 mililitro de sacarosa al 1% y 1 mililitro de hidróxido de sodio al 10%, que actúa como catalizador. Se coloca baño María hasta observar cambios de color. Entonces vamos a tener un tubo donde ponemos caseína, que es una proteína, que tampoco se le ve, se va a ver como un poco más opaca la solución porque recuerden que forman emulsiones, y la solución de sacarosa en medio básico, y todo se calienta hasta que obtenemos un líquido de color marrón. Eso quiere decir que hubo pardeamiento. Bueno, acá tenemos la reacción de pardeamiento. ¿Ven? Acá el aldehído del azúcar y el nitrógeno de la proteína. Entonces tenemos que calentar azúcar con proteína y el primer paso, el primer producto de la reacción es este. Luego se elimina agua y forma este. Y por último se cicla y este compuesto cíclico es el que se ve de color marrón. Entonces ahí hubo pardeamiento de la reacción de pardeamiento o reacción de Maillard. Es deseada en los productos de panificación, por ejemplo, cuando yo necesito que se vea de color más marrón, cuando decimos, bueno, ya está bien horneado. Pero a veces es indeseado esta reacción de Maillard. Entonces, como habíamos visto en otra oportunidad, se agregan los sulfitos que reaccionan con el azúcar para sacar sulfito de la reacción y que la reacción no ocurra. Eso es en el caso de que se produzca un pardeamiento indeseado. Adición, porque este doble enlace no lo tengo más acá. Tengo, acá dice carbono, oxidrilo, hidrógeno, N, y acá sigue habiendo la misma cantidad de carbono, oxidrilo, N. Pero ¿qué pasó? Que acá, en este carbono, que antes era un carbono carbonílico de un aldehído, no está más. Ahora tengo un alcohol. ¿Qué pasó? Si de doble pasó a simple, es una adición. Como el doble enlace está entre átomos de distinta electronegatividad, la adición, ¿de qué tipo es? No. Nucleofílica, porque queda un carbono positivo, entonces el que va a atacar es un nucleófilo. ¿Cuál es el nucleófilo? Lo tengo acá. El nitrógeno, con su par de electrones libres, ataca como nucleófilo ese carbono, el doble enlace se rompe, el nitrógeno había quedado positivo porque atacó con su par de electrones, libera un protón y el protón viene acá con el oxígeno, que es este que tenemos acá, formando alcohol. Entonces el primer paso es una adición nucleofílica. Después de todos simples enlaces, pasamos a doble. Entonces, ¿qué tipo de reacción es? Eliminación. Para que haya eliminación en donde se forma el doble enlace, que se forma acá entre nitrógeno y carbono, quiere decir que en uno de los átomos, en el carbono, acá se va el negativo, y en el otro carbono del lado se va el protón. Entonces, cuando se va el protón, ese par de electrones que lo unía al nitrógeno forma el doble enlace. Entonces, este segundo paso es una eliminación. Sí. Y en el último paso, fíjense que lo único que hicieron fue separar un grupo de estos, de alcoholes, lo puso acá separado, entonces quedó acá N-1, porque un grupo de alcoholes lo pasó para abajo. ¿Qué pasó con ese grupo de alcoholes que separó? El alcohol actúa como nucleófilo y ataca el carbono, que está positivo porque está unido a un átomo, nitrógeno más electronegativo. ¿Y qué ocurrió? De doble pasó a simple. Entonces, ¿qué tipo de reacción es? Una adición. Adición. Adición nucleofílica. El primero que ataca es el nucleófilo. Entonces, el par de electrones del doble enlace se va al nitrógeno y allí después viene el hidrógeno de este alcohol, como protón, va ahí
a pegarse con el nitrógeno que había quedado negativo por el par de electrones del enlace pi. Entonces hay una ruptura de doble enlace que pasa simple, como el doble enlace está entre átomos de distinta electronegatividad, es una adición nucleofílica. Todas estas reacciones que hemos nombrado, su adición nucleofílica, acá ven, es adición nucleofílica entre dos moléculas. Adición nucleofílica. Luego eliminación. Y luego una adición nucleofílica intramolecular, porque es adentro de la molécula, forma este ciclo. Estas son las reacciones que ocurren en el pardeamiento. Y este es el compuesto color pardo que se encuentra en los horneados, por ejemplo, o cuando se cocina la carne también.